Familia, buen día. Estamos en la parte del mensaje, por lo que si me quieres acompañar en tu Biblia, vamos a ver una porción pequeña, pero sumamente profunda, en Lucas capítulo 8, versículo 19 al 26. Lucas capítulo 8, versículo 19 al 26. Lucas 8, 19 al 26. El título del mensaje es ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Y es una porción muy de casa, muy conocida en Horizonte, pero creo que es muy necesaria desde que empezó, irónicamente, desde que empezó este tema de la cuarentena y demás. Dios me había puesto esta porción para preparar una nueva presentación al día de hoy, las tormentas del presente, acerca de esta porción tan, repito, tan muy de nuestra casa, tan muy de Horizonte, y tan relevante y tan útil el día de hoy como el día que pasó y se registró. Por lo que déjame empezar orando y arrancamos, ¿va? Señor, sé con nosotros en esta hora, eres tú a quien necesitamos, y gracias por usar circunstancias difíciles y tormentas para probar nuestra fe y para ubicarnos en donde estamos, y sobre todo para que seamos asombrados por ti. Muchos, Señor, esta temporada experimentarán el asombro de verte a ti ser lo que nada más tú puedes ser. Gracias por el privilegio, Señor, de habitar en esta temporada que es para muchos un parteaguas. No nada más a nivel económico, se estima que desde la Segunda Guerra Mundial el mundo no ha sido tan afectado por un evento como lo que va a ser esta pandemia o esta crisis de salud o política o financiera, como cada quien la reciba más, pero gracias porque tus planes no cambian y sigues comprometido con el que tú seas honrado y glorificado, y queremos hacerlo en estos próximos minutos, así que háblanos en el nombre de Jesús, amén. Bien, estoy personalmente llegando a una etapa en la vida con mi hijo, Cristian, donde su necedad y su terco corazón tiene más oportunidades para mostrarse, lo que personalmente disfruto porque pues puedo ya conectar más con él en esta pecaminosidad que Dios requiere redimir y transformar, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, estamos jugando juegos de video o en la tableta, ¿sí? Y ya no está en la etapa en la que pues, en esencia pues yo hago todo, ¿sí? Ya él empieza a participar y empieza a aventarse solo, ¿sí? Y me gusta cuando de repente pues, la periferia del juego le regala el que pues, llega un punto en que él decide construir, equipar a su ejército o lo que sea, y no logra pasar el nivel o no logra ganar, y en esencia pues viene y me dice, papi, ¿me ayudas? Y es curioso porque pues, soy un mexicano normal, promedio y natural, y lo más fácil es decir, al ver su estrategia y su estructura o lo que ha decidido, las armas que está usando, el decirle, pues es que te dije, ¿no? Y citar algo, ¿no? Como que esa arma no servía, que tenías que estructurar así. Y repito, si tú eres una mamá mexicana normal, natural, nos encanta, o un papá, repito, promedio, nos encanta usar llegar a estos momentos de te dije. Bueno, a diferencia del te dije nuestro, el de Jesús en este caso, va a ser con una compasión y una firmeza sumamente amorosa para recordarnos verdaderamente en temporadas como estas la importancia de lo que nos dijo. ¿Sí? Le pusimos al mensaje ¿dónde está tu fe? Porque esa para muchos es el tema a determinar en esa temporada de crisis. La porción es Lucas, repito, 8, 19 al 26, dice así: entonces la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, pero no pudieron acercarse a él debido a la gran cantidad de gente. Y alguien le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Cierto día les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que subieron una barca y salieron, y mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas, y de repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó: ¿dónde está su fe? Y los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros, cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen.
Luego llegaron a la región de la NTV dice los Gerasenos o los Gadarenos, depende de la versión que uses, al otro lado del lago de Galilea. Y la historia ahí sabes qué pasa con este endemoniado gadareno, ¿verdad? Y si no, lo puedes leer en tu Biblia. Ese es otro tema a estudiar a detalle en otra porción. Pero considerando eso, vamos a ver el mapa del mensaje y lo vamos a dividir en 3 y un piloncito. ¿Sí? Si no sabes qué es pilón, tú eres centennial y quizás dile a tus papás que te explique qué es un pilón. ¿Sí? Pero vamos a ver número 1, la familia de Jesús en el versículo 21. Después vamos a ver Jesús les dijo, versículo 22 y 23, ¿dónde está tu fe? De donde toma nombre pues el mensaje. Y vamos a ver el pilón es por uno, ¿de acuerdo? Así que vamos a darle. La familia de Jesús, me encanta, la familia carnal de Jesús, véase María, su mamá y sus hermanos, bueno, espiritualmente sus medios hermanos, pero pues en ese caso realmente eran sus hermanos, ¿sí? Vienen a buscarlo y me gusta la combinación porque pues si tú eres familia de Jesús, tú asumes que tienes pues palancas, ¿no? Y creen que ante la multitud que está rodeando a Jesús, ellos pueden decir, oye, es que, y yo la puedo imaginar perfectamente a María diciendo, es que yo soy la mamá del que está hablando, ¿sí? Pero Jesús va a declarar, sin menospreciar a su familia natural, va a decirnos quién verdaderamente y eternamente es su familia, ¿sí? Y el versículo 21 lo dice de manera sumamente clara, dice tu Biblia, Jesús respondió, mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. La combinación es interesante, ¿sí? Oír más hacer es igual a familia de Jesús, ¿no? Y realmente aquí la matemática es acomodable. Véase, lo puedes hacer al revés. La familia de Jesús es igual a los que oyen y hacen. Oír más no hacer te hace un espectador de Jesús. La realidad es que a pesar de que profundamente extraño reunirme en vivo con ustedes, es mi certeza en los años que llevo de pastor que no todo el que viene a Horizonte es familia en Cristo. Hay un puño de personas que son espectadores, invitados, visitantes, pero aquí la Biblia advierte, hay gente que viene a escuchar a Jesús, pero los que son familia en Cristo son los que oyen y hacen, ¿sí? Destacar el elemento de oír y más poner en práctica, muy mencionado por nosotros en Mateo 7, 24-27, ¿sí? Donde habla de los 2 cimientos, donde uno construye su vida y que la tormenta va a pegar con todo a los dos. Esa porción nos habla de que a toda persona le vienen tormentas en esta vida, ¿sí? Pero la diferencia en Mateo 7, en Lucas 8, va a ser que Jesús nos va a indicar que tú eres parte de mi familia si me oyes y te ejercitas en lo que estás escuchando. No seamos como esos niños rebeldes que se les da una instrucción y escuchan y dicen, ok, pero no hacen nada al respecto, ¿sí? La realidad, y lo entendemos, y aquí en tus notitas va a aparecer, pruebas vienen para evidenciar quizás si eres familia o espectador de Jesús. Y es una buena posibilidad para poder sacudir y quizás ubicar que llevas un patrón de tiempo en el que dejaste de ser familia de Jesús y empezaste a conducirte como un espectador nada más, degustando buenos mensajes, sobre todo en esta temporada de cuarentena. Si tú no eres parte activa de tu iglesia, es bien fácil sentarte en YouTube y escucharme a mí y después escuchar a otros pastores de cualquier corte, tipo y demás, algunos sumamente virtuosos y grandes expositores, pero el tema no es solamente lo que tú escuches, sino qué haces con lo que escuches. Y es un poquito lo que vamos a ver a continuación en el Jesús les dijo. Versículo 22 dice, entró en una barca con sus discípulos y les dijo, ojo con esto, y les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago, crucemos al otro lado del lago. 6 palabritas, ¿sí? Nada complejas, repito, es una instrucción sencilla y concreta. Si lo pones atención lo vamos a desglosar muy al estilo de la casa. Crucemos es plural, no dice yo iré, ustedes me alcanzarán, o no dice cruzaremos, empezaremos todos, pero cruzaremos nada más 11 de ustedes conmigo porque Judas se va a ahogar en el camino, o tampoco dice nos arrancamos y a la final vamos a tener que nadar o a bucear porque la barca se va a ahogar. No, él dice crucemos.
Y me encanta la palabra, por eso me encanta estudiar la palabra, porque es verdad, y cuando tienes una relación eficaz y viva con la misma, y vienen tormentas, tienes que volver a que Dios dijo, crucemos al otro lado, ¿sí? Me encanta, no dijo arránquense y pues a la mitad vamos a pasar a otro formato, y la realidad es esta, Dios da una instrucción y da un fin, ¿sí? Pasemos, crucemos al otro lado del lago. Cuando parece que Dios no te da un fin a la instrucción, es que Él mismo es el fin, ¿sí? Y Dios está haciendo algo para que tú le puedas ver y conocer. Es lo que le pasó a Job. Cuando Job lo pierde todo, parece que no hay una instrucción. Y es más, parte de la conversación rica de Job es esta economía de él haciendo preguntas y al final él entiende y nos modela ese tema que cuando parece que Dios no responde con un propósito de las cosas, es que Él es el propósito de las cosas. Y por eso Job termina diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sí? Aquí va a haber una dinámica y un ejercicio para ti, para mí en pantalla. Va a haber una pregunta. ¿Quién le dijo a Jesús que subieran a la barca para cruzar? ¿Quién les dijo que subieran a la barca para cruzar el río? Jesús. Ojo con esto, porque cuando venga la tormenta tienes que recordar que Jesús les puso ahí, ¿sí? Jesús les puso a los discípulos en una posición en la que iban a ser asombrados por Él, ¿sí? Repito, no pierdas de vista esto cuando hablemos de la tormenta, ¿va? ¿Sí? Porque entendamos lo siguiente, Dios nos pondrá en situaciones de tormentas con un propósito. Con un propósito. Versículo 23 dice así, mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Aquí en las notas aparece, las siestas son de Dios. Amén. Dios encarnado se las echa en el camino. Ahora, desafortunadamente a mí me cuesta mucho trabajo dormir en trayectos. Ayer hablábamos con gente que amamos de gente que tiene un doctorado en dormir donde sea. ¿Sí? Se suben al carro y ni siquiera ha salido de la cochera y ya están en el quinto sueño, ¿sí? La realidad es que es una bendición. Muchos se pueden dormir en trayectos sin ningún problema. Ahora, cuando tú agarras un vuelo de avión o un camino y vas de una terminal a otra, ¿por qué te puedes dormir en el trayecto? Bueno, tú te puedes dormir en el trayecto porque sabes a dónde va a terminar el viaje, ¿sí? Es diferente porque es horrible quedarte dormido y que te pases en la parada del camión que te tocaba o de metro, ¿sí? Pero la realidad es que tú puedes dormirte, o la gente que lo puede hacer, porque tú sabes que si agarras un vuelo Ciudad de México, Monterrey, pues el vuelo no va a acabar en Dubái, va a acabar en Monterrey y ahí te van a despertar si te quedas dormido. Bueno, Jesús se queda dormido porque Él sabe qué va a pasar y a dónde va a acabar esto, ¿sí? Y me encanta esta economía porque lo interesante aquí es que si eres un discípulo de Jesús, tú estás llamado a seguir los pasos de tu maestro, ¿sí? Si tú estás viendo que tu maestro está descansando en medio de una tormenta furiosa, dice la Biblia, furiosa, no tendrías que estar en ese mood también porque por algo él está así, ¿sí? Jesús está, repito, descansando porque sabe dónde va a acabar el viaje. Él dijo, crucemos al otro lado del lago. ¿Sí? Lo que pasó y pasará ahorita está no quizás presupuestado para los discípulos, porque acuérdate que muchos de ellos son hombres de pesca, entonces están familiarizados con la economía de tormentas y dificultades en las aguas, ¿sí? Sino ellos no tenían presupuestado esto, pero Jesús sí. Dice la Biblia, ¿sí? Que se desató que la palabra se desató, habla de esto, es una serie de eventos conectados que van en aumento. Se desató una tormenta feroz. La NTV me gusta cómo lo pone, una tormenta feroz. No está minimizando aquí, no es un chipi de la vida, no es una tormenta feroz. Me gusta, repito, cómo el detalle de la NTV lo exalta, ¿verdad? Porque lo que ellos iban a perder de vista, chécate lo que dice tu Biblia. Dice, mientras navegaban, Jesús se recató, pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago.
los que han ido a Israel con nosotros, y si no, estamos orando todavía por, bueno, el próximo año tenemos planeado, estamos esperando lo que Dios pueda hacer, lo que le dé la regalada gana, porque Él es Dios y demás, pero van a conocer Galilea y van a ver que realmente no es un océano, no es el mar como océano, es un lago tototototototote, ¿sí? Y lo interesante de la NTV es que dice que se desató una tormenta feroz sobre el lago. Lo que iban a perder de vista, mis queridos discípulos aquí, es que con ellos en la barca iba alguien que estaba por encima del lago también, ¿sí? Dice la Biblia que la barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Repito, como pastor y consejero he hablado, me he escrito vía mensajes o redes sociales con personas que están pasando circunstancias bien difíciles y que esto podría definir muy bien su condición hoy, versículo 23 al final. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro, ¿sí? Lo interesante es que ellos son judíos, por lo que ellos tienen porciones que yo te voy a citar ahorita, que quizá ellos, bueno, lo más seguro es que ellos ya la habían escuchado, probablemente algunos hasta de memoria la tenían, pero en este momento sencillamente no apareció, ¿sí? Isaías 43, del 1 al 5, en pantalla te va a aparecer, dice así. Hay un ajuste para efectos del tiempo, pero para ver cómo Dios habla de cuando pasen circunstancias como estas. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Y cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. En el Inter, no lo cité por cuestiones del tiempo, pero habla como Dios había dado a naciones en rescate por Israel, y en este caso para ti, para mí, es que Dios dio aquel que gobierna las naciones, aquel que es el Señor y el creador de las mismas, a Cristo en rescate por ti, por mí, y termina diciendo el versículo 5 para esta porción: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. El escenario incluye aguas profundas, incluye ríos de dificultad y incluye fuegos de opresión, ¿sí? Así que ahora conectemos con una teología filosófica, ¿va? Un discípulo, repito, es alguien que tiene que seguir, imitar, aprender a alguien. Si tu maestro está dormido en medio del tormentón, ¿cuál es tu instrucción? Pues descansa. Irónicamente, el Salmo 46:10, uno de mis salmos favoritos, dice así: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. En este momento la economía ha cambiado tremendamente, precios de petróleo, gasolina han cambiado radicalmente. Para los queretanos el clima ha cambiado miserablemente ya, ¿sí? Pero me encanta, en medio de todo lo que puede, ya sabemos que va a cambiar, no sabíamos que iba a cambiar, pero está hoy patas para arriba o en otro lado, ¿sí? La paz al alma viene el saber que el plan de Dios no cambia. El plan de Dios no cambia. Él va a ser honrado en todo el mundo, ¿sí? En la tormenta de Lucas 8 iba a ser honrado por sus discípulos. Mi oración es que en la tormenta que quizás pueda estar experimentando en esta temporada, pueda ser honrado por ti y puedas Dios usarte para poder alcanzar, servir, amar, como vamos a ver a otros, de modo que puedan también honrarlo, ¿sí? Repito, en una sabiduría filosófica, aquí te puse en pantallita, no sirve si no la usas, ¿sí? No sirve si no la usas. En las reuniones de pastores y líderes con diáconos este martes se menciona algo que ahí Isra y Marce hicieron una combinación para ponerlo así, ¿sí? Y lo registré así: es mejor gastarse que oxidarse. En un tema evidente de una conversación de servir, y me encanta, la verdad, debes saber, si tú eres parte de Horizonte, tendrías que estar profundamente agradecido con Dios. Si tú recibes este mensaje o este video en tu casa, en tu dispositivo móvil, tendrás que estar tremendamente agradecido por el equipo de personas que sirven y trabajan y cooperan voluntariamente como staff con la iglesia, que hace posible que tú recibas esto en la comunidad
dispositivo móvil o de tu televisión y demás, ¿sí? Y hay un desgaste, y hablábamos el martes de esto, es glorioso gastarte en lo que verdaderamente vale la pena, ¿sí? Y hay un equipo atrás de todo esto que estás viendo que hace posible que tú recibas esto y que esto pueda bendecirte, ¿sí? El problema con muchos a nivel de una teología filosófica, ¿sí?, es que tienen muchísimos versículos, pero oxidándose porque no se usan. Y son buenísimos para citarlos. Incluso el pastor, cuando abre su Biblia y va a un texto, ellos pueden terminar el versículo. El problema es que en esta temporada de tormenta o en las que vendrán para ti, si no las usas, se oxidan y se van a echar a perder. De nada sirve. La palabra está hecha para ser vivida, no para ser leída nada más, ¿sí? Lo que nos va a llevar al tercer elemento del mensaje: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Hay un tormentón loco, ¿sí? Versículo 24, los discípulos ya no saben qué hacer, y los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron, ¿sí? Me encanta esto porque estamos hablando que un alto porcentaje de los discípulos son hombres expertos en mar, pesca, en caminar este mar, el mar de Galilea o el lago de Galilea. Lo conocen como tú y yo conocemos quizás la colonia en la que crecimos, o la casa o donde habitaste, literalmente. Y me fascina cómo Dios va a regalar una tormenta en un área en la que tú consideras que tú ya lo tienes dominado, ¿sí? Y lo despiertan, ¿sí? Me encanta qué bueno que Jesús no es como yo, porque yo no soy muy cristiano cuando me despiertan, pero Cristo es Cristo, entonces Él es Jesús todo el tiempo, ¿sí? Maestro, maestro, nos vamos a ahogar. La repetición muestra una inquietud y una urgencia, ¿verdad? ¿Sí? Y el tema aquí es que ya olvidaron lo que Jesús les dijo. Para vergüenza mía lo digo, yo insisto que tenemos, así como creo que la definición del déficit de atención es un tema muchas veces muy sobrevalorado o muy sobreusado para etiquetar a alguien nada más porque tiene un tema de que no pone atención. Yo creo igual que hay personas que no es un tema que la batalla espiritual esté tan difícil. El punto es que tenemos déficit de atención espiritual y olvidamos lo que Dios nos dijo. Y yo insisto en esta temporada que sería buen tiempo para leer y avanzar en proyectos que tienes quizás parados y demás, personales, estoy hablando de eso. Si pudieras leer y conseguir, veas de digital o demás, dentro de la serie de Narnia, ¿sí? Hay un puntual libro, La silla de plata, que habla de esta conversación en la que Aslan le dice a los dos personajes las instrucciones que tienen que seguir para llegar a completar la misión. Y les dice, díganmela, ellos tienen que recitarlo de memoria. Y sí, es Luis, que es un genio. Él sabe que habitamos en una cultura, y me encanta que esto lo escribió hace muchos años, pero él sabe que habitamos en una cultura diferente, en la que ya no somos una cultura oral. Véase que aprendemos las cosas o las recitamos de memoria. Y ahorita, por ejemplo, esta semana le pedí a mi mamá, tenemos una tía que literalmente no había articulación de palabras que ella dijera que no dijera un dicho mexicano. Una prima, tengo entendido que está haciendo una recaudación de sus dichos, lo que le pedí a mi mamá que me lo diera, porque se me haría muy interesante ver cómo el mexicano, sobre todo, tenemos mucho esta costumbre de hablar con modismos y hablar con dichos y frases. El hebreo más, porque el hebreo, su transferencia de información y de palabra no era por medio de libros. Es más, para tú tener un pergamino tenías que ser alguien de alcurnia, para tú tener literalmente acceso, incluso pues, realmente la gloria de Martín Lutero en la Reforma Protestante fue el gozo de llevar la palabra de Dios al lenguaje de la gente y que pudiera tener la palabra impresa en una comunidad en que leer era un lujo. Hoy ya no lo es. Y quizás eso nos ha afectado la gloria de entender la Biblia por el mensaje que era, y por eso el Deuteronomio 6 decía Dios a los padres: estas palabras que yo te mando las enseñarás y las repetirás a tus hijos. No dice les pondrás a hacer planas de la misma, no dice no lo sé, es tú
vas a repetirlas, va a ser una conversación, ¿sí? Lo que Dios dice. Proverbios habla de eso. Proverbios viene esta combinación de poner delante, de pro, ¿sí? Y verbios de decir, de hablar delante, ¿sí? Pero nosotros no, creemos y nos relacionamos con la palabra como un elemento intelectual, como un elemento de información, cuando la Biblia no es un elemento de información, es un elemento de vida que transforma. Y el problema con los discípulos, al igual que el tuyo y el mío, porque ese sí no ha cambiado nada, es que olvidamos bien pronto lo que Dios nos dijo. Y por eso hay una batalla cada vez que tú escuchas Jesús, Ramón, cada vez que tú vienes a la iglesia, bueno, cuando veníamos, bueno, espero pronto volvernos a encontrar, ¿sí? Por una distracción de tu atención, bajo Proverbios 4, que dice que cuando tú no cuidas tus mecanismos receptores, tus ojos y tus oídos, va a ser muy fácil que te roben las glorias que Dios te quiere dar por medio de su palabra, que te quiere sostener en momentos como hoy, ¿sí? Y vinieron, le despertaron, maestro, que nos ahogamos. Jesús se despierta, ¿sí? Jesús se despierta. Ellos habían olvidado que Jesús les dijo 6 palabras: crucemos al otro lado del lago. Ellos en ese momento les pasó lo mismo que a ti y a mí nos pasa, que nuestra tormenta es más grande que nuestra palabra, en el tema de la palabra que tenemos de Dios. Y eso es un problema de perspectiva, porque en este caso Jesús nos va a enseñar que Él está y su palabra por encima incluso de la más feroz tormenta que puedes estar sufriendo, ¿sí? Ellos, como judíos, es interesante esto, como judíos tendrían que saber, porque eso sí es saber, es un salmo. Salmo 107, 24 al 31. Te lo voy a poner en pantalla, si tienes tu Biblia ahí contigo, lo puedes, porque sería buenísimo que vincules Lucas 8 con Salmo 107, 24 al 31. ¿Sí? Dice así: también observaron el poder del Señor en acción. Ojo con esto. Y eso es algo que ellos sabían, es un salmo. También observaron el poder del Señor en acción, sus impresionantes obras en los mares profundos. Él habló y se desataron los vientos y se agitaron las olas. Los barcos fueron lanzados hacia los cielos y cayeron nuevamente a las profundidades. Los marineros se acobardaron de terror. Se tambaleaban y daban tumbos como borrachos. No sabían qué más hacer. Señor, socorro, clamaron en medio de su dificultad. Y Él los salvó de su aflicción. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. ¿No te encanta que esto está escrito años antes de que siquiera Lucas 8 se registrara en vivo? ¿Sí? Qué bendición fue esa quietud cuando los llevaban al puerto sanos y salvos. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas sabiendo tú de niño ese salmo? Ahora has crecido y estar en la barca con Jesús y de repente eres uno de los discípulos quizás y tienes una muy buena idea de con quién estás tratando, porque ya viste a Jesús alimentar a personas, hacer algunos milagros. Ya tienes, si fuiste quizás Pedro, por ejemplo, o Andrés, o Jacobo, le viste en la pesca milagrosa hacer algo imposible. Entonces empiezas a tener una idea de que es muy probable que Jesús es el Señor, ¿sí? Y de repente empieza una tormenta, empieza a llover, y tú estás en una barca, y otros compañeros marineros tienen miedo y no saben qué hacer. Y tú recuerdas Salmos 107, ¿sí? Sería como está lloviendo, mis compañeros marineros no saben qué hacer, tienen miedo, yo estoy en una barca y dormido está quien sospecho firmemente que es el Señor. Y recuerda Salmo 107. Veremos observaron el poder del Señor en acción, sus impresionantes obras en los mares más profundos. Sería como un tema como, wow, dirían ahorita esa moda y más se lo está usando mucho como es hoy. Es como de, este es el momento exacto para ver a Jesús ser Jesús, ¿sí?
Pero no. Y quiero aclarar algo, no me los juzguen tan duramente porque la gloria del Evangelio es que ellos no son muy diferentes a ti y a mí, ¿sí? Y yo creo que sería peor que ellos. O sea, yo ni siquiera despierto a Jesús. Yo creo que yo me aviento del barco para salvarme solo y ya pues que estos se ahoguen. O sea, hay tantas cosas que quizás yo hubiera hecho diferente, ¿sí? Es interesante, en medio de los trancazos, los discípulos despiertan a Jesús por ayuda, lo que me encanta de ellos, porque quizás ya no sabían qué hacer, pero sí sabían a quién ir. Quizás ya no sabían qué hacer, pero sí sabían a quién ir. ¿Qué sigue? Jesús se despierta y reprendió al viento y a las olas. Y reprendió al viento y a las olas. Como una mamá, creo que te puse el significado así. Aquí reprendió significa en su original aquí, imponer sobre, amonestar, prohibir, ¿sí? Como una mamá mexicana normal a niños que están haciendo escándalo. Como un jefe capaz a empleados que no se comportan. Jesús se despierta y reprende al viento y a las olas. ¿Te imaginas esa escena? Jesús está profundamente dormido, cosa que me encanta, que Jesús duerme y duerme bien, porque qué tan dormido estaba que no se despertaba con el tormentón que estaba ahogando la barca, ¿sí? Y se despierta y ¿qué le dice a la tormenta? O quizás, ¿cómo le dice a la tormenta? O sea, pero me encanta esto, comunicando. Cayó una gran tormenta sobre el lago, pero en la barca estaba alguien que estaba y opera por encima de la tormenta. ¿Y el resultado? Dice tu Biblia en el versículo 24 al final. Y de repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Todo quedó en calma. ¿Sí? Entendiendo lo siguiente. Calma no es la ausencia de problemas, es la ausencia de la palabra de Dios activa en mi vida. Como pastor y consejero me ha tocado ver, repito, cientos de personas y ayudar por la gracia de Dios a ya incontables familias. Y es especial para mí darme cuenta que personas y familias que experimentan el mismo problema, cuando la palabra empieza a ser activa en sus vidas, empiezan a dar pasos en esta calma y en esta sobrenatural restauración y en esta paz del alma y en este perdón primeramente vertical y después horizontal. Y el mismo problema con una pareja o una persona que es filosófica, teológicamente hablando, y tiene los conceptos y sabe los versículos, pero hay resistencias y empiezas a ver cómo, repito, mismo problema, seres humanos los dos, pero en este hay una propensidad a poner en práctica, a ser dócil a Dios, a seguir el consejo, y en este hay una resistencia y hay un tema de eso ya lo sé, y empieza a ver cómo empieza a aumentar su calma, su paz, su gozo, y empieza a frustrarse y a quedarse, pero me encanta, repito, la calma no es la ausencia de problemas, a todos nos van a pegar problemas, es la ausencia de la palabra de Dios activa en mi vida. Por eso me encanta cuando Jesús advierte en esta parábola del sembrador de las semillas sembradas. 3 de ellas, una se la lleva el diablo inmediatamente, 2 reciben con gozo, pero al final del día son ahogadas o son quemadas, ¿sí? Solamente una recibe y da fruto con perseverancia. Y es especial, repito, para mí ver, y yo fui a eso muchos años, alguien que pues, fue a la iglesia desde niño, y sermones entraban por aquí, salían por acá, porque estaba muerto en mis pecados. Cuando verdaderamente Dios interviene para salvarme, hay una relación diferente con la palabra. Empieza a no ser este libro de información, sino empieza a ser vida y alimento para el día, ¿sí? Y me encanta porque Jesús va a voltear a ellos en el versículo 25 y les va a decir lo siguiente. Entonces les preguntó, ¿dónde está su fe? Jesús, el sanador por excelencia,
el rey que todo lo sabe, no se va a meter en controversias del ¿qué pasó, señores? ¿No que ustedes sean expertos en pesca y en temas marítimos? ¿O por qué me despiertan? ¿No llevan ya unas semanas caminando conmigo? ¿No tendrían ya ustedes que saber que si yo dije pasemos al otro lado, voy a llevar esto al otro lado? Jesús, como el buen consejero que es, como el consejero que es, porque Él es el consejero, según Isaías, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, ¿sí? Él trata con nosotros con preguntas. ¿Dónde está tu fe? ¿Sí? Tienes fe, todo el tiempo tenemos fe. El problema es en dónde la tienes. El ateo tiene fe, él cree en él o en lo creado. Todos tenemos fe. La única pregunta es en qué la tienes. Algunas opciones comunes la tienes en los números, en tu capacidad, en tu potencial, en tus contactos, en tus recursos, en tu pasado o en tu barca. No, es que esto va a aguantar. Esto va a aguantar. ¿Sí? ¿La tienes en eso o la tienes en lo que Él dijo? En este caso, crucemos o pasemos al otro lado del lago. Muchos me han preguntado la definición de afán. En el Pastor acerca de dónde está Dios en esta situación, hablé un poquito de la definición del miedo, la ansiedad. El tema de afán, y quiero ponerlo en pantalla porque creo que es útil para muchos, tiene que ver con ese tono de preocuparse, ¿sí? Afán es ponerle signo de interrogación a lo que Dios le puso punto final, ¿sí? Sencillo, no hay más. Afán es ponerle punto de interrogación a lo que Dios le puso punto final. Crucemos al otro lado del lago. Es una declaración, eso va a pasar. Es una acción presente, continua, que va a tener un resultado final en estar al otro lado del lago. El afán es agarrar la palabra de Dios y ponerle un signo de interrogación al final. Crucemos al otro lado del lago. ¿Vamos a llegar al otro lado del lago? ¿Sí? Y eso es un problema. Por eso la tentación tiene como propósito que quites tu fe y tu mirada de Dios y que la lleves a otras cosas, no necesariamente malas, te pongo aquí, pero no son las opciones para depositar tu fe. Tiende eso a ser idolatría. ¿Qué es idolatría? Ahí viene una definición útil de casa en pantalla. Idolatría es algo o alguien que cautiva tu corazón, tu mente y tus deseos más que Dios. Y por eso me encanta el cristiano ñoño normal que dice, no, yo no soy idólatra porque yo no adoro una virgen o una estatua o un X. Bueno, tú no requieres adorar una virgen o una estatua o a un santo o a una cosa o a una figura para ser un idólatra. El pueblo de Dios se hizo idólatra y no necesariamente tenía cosas ante las cuales postrarse, ¿sí? Nuestro corazón es una fábrica de ídolos, decían los viejos puritanos. Ubicamos uno, le damos muerte en Cristo y de repente fabricamos otro, ¿sí? Ellos tenían dos motivos puntuales para no temer. Dos motivos puntuales. Número uno, Jesús estaba con ellos. Número dos, Jesús les había dicho que iban a pasar al otro lado. El error, repito, muy puntualmente es ese. Nos distraemos de lo que Dios nos dijo, ¿sí? Y no lo tengo en mente, no tengo idea de lo que Él dijo por andar en mi propio tema, yo queriéndome salvar solo, etcétera, ¿sí? Los discípulos, ¿cómo resultaron? Dice la Biblia, aterrados y asombrados. Dios envía tempestades a nuestra vida para que sepamos dónde está nuestra fe y que al final nos maravillemos de Él. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué se preguntaban ellos? ¿Quién es este hombre? Ellos ya sabían, ya tenían una idea, pero me encanta otra vez, estas circunstancias difíciles para muchos son una oportunidad para darte cuenta quién es Jesús. Te voy a dar una sincera y una genuina preocupación. Muchas personas capaces en medio de estas temporadas van a hacer evidente que su capacidad para soportar no está en Cristo, está en lo creado. Proyectos, planes, préstamos, ideas, conceptos, repito, no necesariamente malas, pero en el momento en el que tú pones tu confianza ahí, va a venir quizás no un COVID-19, otra circunstancia que va a hacerte ver lo piojo que es tu Salvador funcional. ¿Sí? Yo quisiera, repito, que entendiéramos en esto y que aprendiéramos las lecciones y que pudiéramos avanzar en ello.
¿sí? La sacudida, ¿sí? Las sacudidas te van a ayudar a definir de nuevo quién es Jesús para ti. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es solo un maestro? En versículo 4 de capítulo 8 ellos se refieren a Él como maestro. Véase, disfruta sus sermones, sus buenos consejos. Hay muchas religiones que ven a Jesús, creen en Jesús como un iluminado más. ¿Sí? Alguien en que sí, pues, sigue sus enseñanzas. Deberíamos hacerle caso, ¿no? O Él es tu Señor, a quien el viento y las aguas lo obedecen. Lo que la pregunta sería, ¿y por qué tú no? Y esto, repito, necesitaba llevarnos puntualmente a conectar que Isaías 43, Salmo 107, grandes porciones del Antiguo Testamento preparaban a la persona para cuando vinieran las tormentas supieran que Dios tiene algo que decir en las tormentas. Amo cómo Dios usa como un buen padre que es, momentos bien difíciles, incluso para enseñarnos y formarnos y hacernos crecer en el conocimiento de Él. No nos deja cómodos. Él ya quiere, porque eso es la verdad, esa es parte de su plan. Si su plan es que Él sea honrado en las naciones, Él ya quiere que vivamos y anunciemos que solo Jesús es el Señor. Que seamos esa luz. Por lo que te dije que había 3 elementos del mensaje, y había un piloncito, un extra gratis para ti. Por uno. Versículo 26, se cumple de lo que Dios les dijo en el versículo 22, perdón. ¿Sí? Luego llegaron a la región de los Gesarenos o Gadarenos, ¿sí? Cumpliendo lo que Jesús dijo que iba a pasar. La narrativa es que hay un endemoniado ahí. Y es que hay un endemoniado que muchos le llaman el loco del panteón, muchos le llaman el coco del pueblo. Y lo que me encanta de esto, yo los que, repito, ya fueron a Israel, es una de las personas que más me gusta enseñar ahí, es cómo Jesús pasa toda esa aventura con los discípulos, que parecería sin ninguna necesidad, como ¿para qué los metió en esa barca? Para que ellos tuvieran un encuentro más, que tuvieran que verdaderamente preguntarse quién es Jesús para mí. Y toda esta aventura y tormenta y peligros y riesgos y para salvar a uno, quien iba a ser uno de los primeros misioneros a quienes Jesús enviaría. Su currículum es que durante tiempo fue loco del panteón con cerca de entre 3 y 5 mil demonios viviendo dentro de él. Y Jesús le iba a mandar a anunciar cuán grandes cosas había hecho Dios con él, y el cuate iba a entender en un encuentro lo que los discípulos no han entendido en semanas, que Jesús es el Señor. Porque cuando Jesús les dice, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, Él se fue y anunció por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús por él. La gloria de esto es que cuando los apóstoles van después a Decápolis en Hechos, gran parte de la comunidad se convierte por el testimonio de este gadareno endemoniado que ahora había sido liberado y redimido por Jesús. Mi oración dentro de este tema es que toda esta jornada y riesgo fue por salvar a uno, que quizás toda esta pandemia y toda esta crisis es por salvarte a ti que estás escuchando, o a alguien a quien Dios ponga en tu corazón para intencionalmente ser ese discípulo que acompaña a Jesús en ir y alcanzar y salvar a uno. Sería y esto quiero aclarar algo, muy desaprovechada temporada en esta crisis si Dios no la usa para que por medio de lo que Él está haciendo en tu vida pueda intervenir para salvar a una persona por lo menos. ¿Sí? Por lo que quiero terminar con el aterrizaje de aplicación de esta ya tarde quizás para la hora en la que estemos viendo este video. ¿Sí? Den testimonio en su grupo de conexión, acuérdate que esto es para los grupos de conexión, den testimonio en su grupo de conexión de otras tormentas, cómo Dios las ha usado para conocer un atributo de Él, que has experimentado y que has aprendido de Dios y de lecciones que Él te ha dado en tormentas pasadas. Porque quizás en tu grupo de conexión va a haber gente que el escuchar tus lecciones de tormentas pasadas le va a ayudar a poder conectar los puntos en tormentas presentes. ¿Va? B,
retomen y fortalezcan sus oraciones por su CS1. Acuérdate esta campaña que tenemos desde el año pasado en Horizonte, el CS1 para alguien, ¿sí? Quizás sea el tiempo de procurar esa lista o sumar personas para que puedan ver a Jesús y tú ser el medio en el cual Él puede alcanzarlos y al final de esa tormenta poder servir para que ellos puedan ubicar que Jesús es el Señor, que les ama y también quiere intervenir para salvarles. Yo no sé, a veces cometemos el error de tenemos nuestra lista por lo que estamos orando y son esos, pero sabes una cosa, sé sensible y dentro de la economía de la campaña de sana distancia y todos estos lineamientos que tenemos hoy para operar, sé sensible, contacta, procura, llama, mensajea, cuando salgas por una necesidad, ora y créemelo, Jesús nos enseña en Lucas 8 cómo Él permite circunstancias tremendas por amor a uno. Y quizás tú eres ese uno en otra tormenta. Que estás caminando con el Señor porque Dios permitió algo en alguien que le puso en tu ciudad o en tu entorno o en tu ecosistema para poder hablarte y ministrarte, orar por ti, para que pudiera ser alcanzado por la tremenda misericordia y el fiel amor de nuestro Dios. ¿Va? Y 3, para mí la más importante, ¿qué palabra Dios te ha dado en el pasado que te sostiene en el presente? Y aquí va a ser un muy buen ejercicio de memoria espiritual para poder desoxidar conceptos que, sí, Dios me había dicho esto. Abre tu Biblia, tus notas, donde tú tengas tus registros de sermones pasados, de tiempos de devocional, de tus diarios y regresa. O sea, parte de lo que Dios me está hablando y esto creo que, y ora por mí en este tema, me estoy dando cuenta la importancia verdaderamente de llevar un diario de lo que Dios te habla, bajo elementos puntuales de un mapa que Dios está haciendo y una estructura para un evento que viene, en el cual Él te empieza a preparar, porque Dios es un Dios justo. Él no te va a mandar algo si no tiene un propósito de salvarte o disciplinarte y corregirte y formarte, o de probar tu fe para ver si has puesto atención a lo que Él te ha hablado en el pasado. Y quizás es que hay materias que estás perdiendo hoy porque no has pelado a temas que Él te ha hablado quizás de meses o años. Por lo que, repito, en la mesa está una invitación a que tomes esta tormenta y esta circunstancia para poder pedirle al Señor, diría el salmista, examina mi corazón, Señor, y ve si hay en mí un camino que no te guste y líbrame de mis temas que me son ocultos. Así que quiero terminar con esto, no te permitas avanzar en esta cuarentena sin intencionalmente hablar, amar y servir a alguien que necesite a Jesús. Empezando por ti primeramente, obvio, y después por aquellos que me encanta. Jesús hizo todo eso por uno. Por lo que creo que Dios ha hablado. Es buen momento para orar. Pedirle a Dios que nos haga hacedores de lo que Él nos ha enseñado y poder participar puntualmente de lo que ha dicho hoy. Y repito, mi oración es que cuando nos encontremos, porque nos vamos a encontrar, ¿sí? En Cristo vamos a salir de esto, ya sea aquí o en Él, sí, por siempre, pero cuando nos encontremos podamos reunirnos y poder dar acción de gracias que Dios te concedió, venir al servicio con una persona que tú empezaste en este tiempo que no podía haber un pastor, no podía haber una consejería como tal en un formato normal, que Dios te permitió ser ese discípulo de Jesús, yendo un recorrido para alcanzar, amar, servir y que alguien pudiera conocer a Cristo. Creo que eso, repito, va a ser una cuarentena miserable en tu vida espiritual si tú regresas al mundo normal sin un fruto puntual de haber servido en la economía del Rey para que otros puedan conocer su amor. Así que vamos a orar por eso, ¿va? Señor, gracias por este tiempo y porque tormentas para los tuyos no nos sorprenden. Es parte del paquete, Señor. Porque si no fueran parte del paquete, no habría un Isaías 43, no habría un Salmo 107, que nos advierta que vendrán tormentas, pero que nos dé gloriosísimas promesas de lo que tú tienes que decir en medio de todo esto. Así que, Señor, te suplico en el nombre de Cristo que tú trates con cada uno, con cada oyente, que sea alguien aquí que está escuchando y no te conoce, pueda ser esta tormenta la que pueda verdaderamente cuestionar y sacudirles para determinar quién va a ser Jesús para ellos. Y para los que ya somos tuyos, verdaderamente probarlo, disfrutarlo y salir de aquí y entender que esto tiene que servir, que ser usado. Señor, no queremos oxidarnos, queremos que nos uses, por lo que
Bendice a cada oyente con una fe especial, la astucia apropiada y la intención correcta para poder procurar, hablar, amar, servir a personas que te van a necesitar urgentemente. Y entonces habrá valido la pena esta temporada. Una vez más, Señor, declaramos que nuestra esperanza no es un mundo sin coronavirus. Es un mundo en el que te podamos ser útiles, que te disfrutemos en lo privado y que te hagamos evidente en lo público. En el nombre de Cristo Jesús oramos eso. Amén y amén. Bien, nos vemos en la semana. Gracias por acompañarnos.